Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Estamos allí en Santiago capítulo 3, hablando de este tema tan importante que es la lengua y el desafío que Santiago nos deja a todos nosotros de poder controlar esa lengua. Y si no lo hacemos, el peligro y el poder destructivo que tiene la lengua, muchas veces no se puede medir las consecuencias y el daño que puede causar. Por eso nos hablaba Santiago en el capítulo 3, que cómo podemos controlar un caballo mediante el freno. Su boca, allí se coloca el freno y mediante su boca controlamos todo el animal. Controlar la lengua es importante. Vimos el ejemplo de las naves que son manejadas mediante un pequeño timón, comparado con lo que es el tamaño del barco, y un timón que es manejado por la voluntad del piloto y lo lleva donde quiere. Más allá que los vientos golpean y quieren llevar la nave a la deriva, él tiene que tener esa capacidad, esa voluntad de acuerdo a el lugar donde quiere ir, que la nave pueda ir hacia donde él quiere, no ser llevado por el viento, sino uno tener el control y manejar ese barco, esa nave, y llevarla a buen puerto. Ahora, también nos hablaba de un ejemplo negativo cuando uno no deja de controlar ese miembro tan pequeño. Nos habla del poder destructivo de la lengua y nos dice en Santiago capítulo 3, versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con un pequeño fuego. ¿Cómo comienza la destrucción de un tremendo bosque que costó años y años que se pudiera levantar? Con un pequeño fuego, sin control, termina destruyendo miles y miles de hectáreas de bosque que tardaron cientos y a veces miles de años en poder levantarse, ¿no? Entonces, qué tremendo es ver cuando ese fuego está fuera de control, cómo causa destrucción, muerte a su paso. Y nos dice justamente versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida, si no la controlamos, por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas, destruye el curso de nuestras vidas. Ahora va a introducir Santiago en el versículo 7, que vamos a estar viendo con la ayuda de nuestro Dios, y va a utilizar otro ejemplo. Santiago es muy profundo en sus conceptos, pero es muy práctico, muy didáctico, porque él utiliza ilustraciones, así como el Señor utilizaba las parábolas. Y nos va a hablar de el poder humano dominando la naturaleza. Y vamos a ver el poder humano dominando animales de la naturaleza. Vamos a ver qué interesante contraste va a introducir Santiago en el versículo 7, porque nos dice: porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos, observen la variedad, se puede domar y ha sido domado por el género humano. Santiago va a hablar del poder humano dominando animales de la naturaleza, para demostrar la capacidad que tiene el hombre de controlar a animales. Y nos va a mencionar
género de fieras, de aves, de reptiles, de animales marinos. Y el ejemplo que Santiago introduce es mostrar que el hombre tiene esa capacidad. Cuando Dios creó al hombre lo puso para que se enseñorease sobre toda la creación. El hombre no es el animal superior porque no es fruto de la evolución. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no tiene punto de comparación el hombre con el animal. ¿Se entiende? Dios creó los animales para que el hombre se enseñorease, gobernase, dominase sobre toda esa creación, animales de la naturaleza. ¿Se entiende? Y Santiago nos va a decir que el hombre, en el ejemplo que está tomando, ha podido dominar fieras, aves, reptiles y animales marinos. ¿Qué les parece? Podemos ver en lo que anteriormente, porque todo va cambiando, las leyes, las reglas, pero cuando uno iba a ver un circo, por ejemplo, antes, ¿cuál era la atracción de los circos? Una de las atracciones principales era el domador de animales. Y allí estaba el domador con un látigo en una jaula solo con 3, 4 leones. Y ahí él los manejaba mediante el látigo, mediante palabras, y era uno de los espectáculos que las personas iban a disfrutar y ver cómo estaba en medio de fieras salvajes pero que habían sido domadas, y era lo que el circo presentaba en ese momento, ¿no es cierto? El elefante que también obedecía a la voz de su entrenador. Una de las cosas de los circos era el espectáculo de los domadores de distintos tipos de animales, ya sea leones, tigres, leopardos, panteras, como dice Santiago. También hemos visto osos que también han sido domados por el hombre, y más que nada se veía este aspecto en los circos. Todo lo que se menciona allí, Santiago, género de fieras y de aves. Las aves también han sido domadas por el hombre. Tal es así que podemos tener loros, escuchás, loros que hablan, y uno les puede enseñar, los puede tener como mascotas, y justamente el hombre ha domesticado muchas especies que son parte de la convivencia, como un perro, como un gato. Yo tengo un conejo que me está escuchando ahora acá al lado mío, que le gusta la reunión, que él se queda ahí, escucha las alabanzas, ¿no es cierto? Y uno lo puede acariciar, siendo que era salvaje, ha sido domesticado. El poder de la voluntad humana sobre los animales de la naturaleza, está hablando Santiago. También nos dice de reptiles. Si hablamos de reptiles, podemos pensar en la India. En la India están aquellos encantadores de serpientes, que es parte del espectáculo cuando uno puede ir a ese continente y a ese tremendo país que es la India. Fíjense que están los encantadores de víboras que mediante una flauta que se llama pungi tocan, la cobra sale, se levanta y parece que es encantada mediante la música. Lo maneja mediante la música, la manipulan a la cobra, que si te pica es mortal, y las multitudes dejan su dinero a este espectáculo que más que nada en la India se puede observar.
encantamientos de víboras, iguanas que son adoptadas como mascotas, que también lo vemos mucho en México, por ejemplo. Es muy común y normal que en las casas tengan iguanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, casi en todos los campos del reino animal, el hombre ha podido dominar, domesticar, nos dice Santiago, a todas las especies. Y también menciona a Santiago, observen, en el versículo 7, hablamos de los reptiles y los animales marinos. ¿Dónde podemos ver cómo domina el hombre a los animales marinos? A ver si alguno puede pensar, ¿dónde podemos ver ese despliegue de dominio de animales marinos? ¿Qué les parece? Ahí está, muy bien, Sandra. En los acuarios, ¿qué es lo que se va a ver? Justamente el espectáculo está montado sobre el dominio ejercido sobre los animales marinos. Por ejemplo, ¿qué podemos ver allí? Los delfines, que van respondiendo a órdenes, a silbatos, y ellos van interactuando, los entrenadores con los delfines, y es extraordinario poder verlo, ¿no? Las orcas también, que son en la naturaleza, se llama esa ballena asesina, también interactuando en los acuarios. Los elefantes marinos, que son tremendos, pesan como 1500 kilos, también nadando, saliendo afuera a la superficie, haciendo espectáculos para entretener a las multitudes. Las focas, los pingüinos, las belugas. Entonces, fíjense, todo un espectáculo donde el hombre es el que ejerce el dominio sobre los, como dice el versículo 7, animales marinos. Tenemos palomas que llevan mensajes, tenemos loros que hablan. ¿Qué más tenemos? Tenemos halcones que cazan, justamente ahora donde se va a hacer el mundial, allí en Qatar y en toda esa región de los orientales, ellos tienen como una práctica entrenar halcones para la caza. Los jeques tienen halcones que los entrenan para cazar, y eso es un entrenamiento que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, que lleva práctica, hasta que ellos pueden enviar al halcón hacia lo que ellos quieren que puedan cazar. Y así que Santiago nos ilustra el poder de la voluntad humana, ejercida ¿sobre quién? Sobre los animales de la naturaleza. Mente superior domina mente inferior, ¿no? Entonces Santiago lo utiliza, y dice versículo 7, porque todo género de fieras, de aves, de reptiles, de animales marinos, se puede domar y ha sido domado por el género humano. Podemos decir, y fíjense lo que dice también allí en el Salmo 8, vamos a abrir nuestras Biblias, en el Salmo 8, Salmo 8, versículo 6 al 8. Dice el salmista: tú que haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas, bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, cuando atraviesan las sendas de los mares. Fíjense, está hablando del hombre.
un poco menor que los ángeles, nos dice en el versículo 5. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y majestad. Tú lo haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas, bueyes, todos ellos, también las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. ¿Cuánto atraviesan las sendas de los mares? ¿Ven? El hombre ha podido dominar la naturaleza y los animales de la naturaleza. Es lo que está diciendo Santiago, ¿no? ¿Cómo tiene esa capacidad? Tiene ese poder. Uno se queda asombrado de la respuesta de los entrenadores sobre los animales de cualquier prácticamente especie. Pueden llegar a tener ese control, ese poder. Volviendo a Santiago, vamos a Santiago nuevamente. Y uno puede decir qué capacidad que tiene el hombre. El hombre no es animal, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Es interesante porque en la actualidad se protegen a los animales y los derechos de los animales son superiores a los derechos humanos, ¿no? Se salva a una especie, se pone una protección, sin embargo se promulga el aborto libre y gratuito para que la vida humana, que es la más importante, el que señorea, tiene más derecho un águila que un bebé por nacer y no es protegido, lamentablemente, en nuestro país. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense cómo está todo torcido. Pero Dios puso al hombre para que señorease sobre todos los animales de la naturaleza. Y Santiago dice, Él ha podido dominar, domesticar por su voluntad a estas especies. Ya lo hemos mencionado. Los animales de la naturaleza, el hombre lo ha podido someter y dominar. ¿Qué les parece? Ha tenido éxito en este control, como lo hemos ejemplificado. Pero contrastando con este éxito del hombre de dominar las especies humanas, miren lo que dice el versículo 8. En contraposición a lo que acaba de decir en el versículo 8, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Pero ningún hombre puede domar la lengua. En el 7 habla de que el hombre ha domado el género humano al género animal. Ha podido tener éxito, lo ha podido lograr. ¿No es cierto? Todo lo que nosotros conocemos como animales domésticos no lo eran. El hombre lo adoptó, lo domesticó, el perro, el gato y todo lo que podamos nosotros imaginarnos hoy, es por el ejercicio que el hombre controló al animal. Y hoy es parte de nuestras vidas. En muchos de los hogares hay mascotas que son parte de nuestra familia, ¿no es así? Y podemos disfrutar. Pero sin embargo, a pesar de que el hombre tuvo éxito en dominar a los géneros de los animales, no ha tenido el mismo éxito, observen, ningún hombre puede domar la lengua. Ha podido dominar los animales de la naturaleza, los ha podido someter, pero no puede. El hombre, está hablando del hombre natural. El hombre sin Cristo carece de poder para controlar, dominar, sujetar su lengua. ¿Ven? Está haciendo un contraste entre el poder que tiene con los animales, pero no carece de ese poder para dominar su lengua. Puede dominar un león, pero no puede domar una lengua. Y Santiago nos dice que ningún hombre puede domar
la lengua, ningún hombre puede. Por más fuerza de voluntad que uno le ponga, humanamente, sin una ayuda, no puede el hombre ejercer ese dominio sobre un miembro tan pequeño, pero tan poderoso. ¿No es cierto? ¿Cómo contrasta Santiago? ¿Cómo dice, acá hemos tenido éxito, pero acá hemos fracasado? El hombre ha fracasado en controlar su lengua. Ningún hombre haciendo de su propia fuerza de voluntad es capaz de someter completamente el poder de la lengua. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué dice el versículo 8? Ningún hombre haciendo de su propia fuerza de voluntad es capaz de someter completamente el poder de la lengua. ¿Ven? Ningún hombre. Hombre está hablando de hombre, mujer, género humano, como dice allí en el versículo 7. Domado por el género humano, pero el género humano no puede dominar la lengua. ¿Ven? Por propia voluntad. Por eso observen, volviendo a a Santiago 1, fíjense Santiago 1:26, decía Santiago a los judíos, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, no la controla, no la domina, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión es incapaz de refrenar, de dominar, de controlar la lengua, porque las personas más perversas en cuanto a su lengua están en las religiones. Tienen una lengua perversa, crítica, una lengua no solamente chismosa, ¿no? Crítica, destructiva, levantando calumnia, están en las religiones. La religión es ineficaz para el dominio de la lengua. Y si una religión no te da la capacidad de frenar tu lengua, no sirve para nada, es vana. Y muchas veces no se habla verdaderamente de lo que es la lengua en la iglesia. Sí se cuidan de otros pecados, pero no se cuidan de la boca, de la lengua y de lo que se dice o se deja de decir en las congregaciones, que es lo que muchas veces causa división y destruye la iglesia. No es la inmoralidad, muchas veces, sino el uso descontrolado de la lengua, lo que destruye, divide las congregaciones muchas veces. Entonces, Santiago nos dice, ningún hombre del género humano puede, por su propia fuerza de voluntad, dominar la lengua. Puede dominar animales salvajes, los puede domesticar, pero no puede dominar la lengua. Qué contraste, ¿no? Y les quiero mostrar un ejemplo en Marcos. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 5. Ya había hablado ya había hablado Santiago, ¿se acuerdan del poder destructivo de la lengua? Que es inflamada por el mismo Satanás y los demonios. Y destruye y arruina todo el camino, te arruina la vida y el destino de tu vida. El hecho de no tener un control sobre la lengua, ¿no es cierto? Porque es poderosa y destructiva. Vamos a dar un ejemplo para ilustrar esta verdad. Ningún hombre puede dominar la lengua, el hombre natural. Fíjense en Marcos, capítulo 5, versículo 1. Y llegando al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos,
Cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, observen, y que nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas, destrozado los grillos. Observen lo que dice, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. ¿Ven? No había fuerza humana que pueda dominar a este endemoniado gadareno. ¿Se entiende? Y si tomamos la figura y el ejemplo, ¿qué dice Santiago? Que la lengua, por su propia voluntad humana, nadie puede domarla, dominarla, someterla. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasó acá en este caso? Nadie podía dominarlo. Porque, ¿qué dice? Nadie era tan fuerte como para dominarlo. Pero observen lo que siguió a continuación. Y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió, se postró delante de él y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitaron por el despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron, y lo contaron en la ciudad, por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Ahora, ¿se entiende este cuadro? Un hombre que está manejado, poseído por espíritu, que nadie puede dominarlo, sujetarlo. El único que puede, el único que pudo, fue Jesús, que liberó al hombre de esos entre 5.000 y 6.000 demonios que tenía, les permitió que vayan a los cerdos. ¿Observan? Y observen lo que pasó y el resultado en el versículo 15. Y vinieron a Jesús y vieron, observen, al que había estado endemoniado, ya no está. ¿Cómo está? Sentado. Antes no podía estar quieto, estaba corriendo, gritando, como un loco, yendo de un lado al otro. Ahora está sentadito. Escuchá, antes andaba desnudo, ahora ¿cómo está? Vestido. Y en tercer lugar, y en su cabal juicio, recuperó la mente consciente. Ya no está loco como cuando estaba controlado por los espíritus, y ahora ha recuperado el juicio, el entendimiento, el razonamiento. Observen, el mismo que había tenido la legión y tuvieron miedo. Entonces, ¿qué fue lo que ellos vieron? El que había estado endemoniado estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, y estaba completamente libre de toda presencia e influencia demoníaca. Ahora, observen, la lengua es un miembro que por la voluntad humana
no puede ser dominada. ¿Cómo es que la lengua puede ser controlada y dominada? Acá está. ¿Cómo era nuestra lengua cuando no conocíamos al Señor? ¿Qué era nuestro hablar? ¿Qué eran nuestros comentarios? Cuando el enemigo, que éramos sus hijos, y estábamos bajo su influencia en su sistema, el hombre natural no puede dominar por su propia voluntad este miembro tan pequeño. Puede hacerlo con un león, pero no puede dominar su lengua. Lo que Santiago está diciendo es que el hombre natural, sin Dios, sin Cristo, no puede ejercer el dominio sobre su lengua. ¿Se entiende? Y muchos dirán, excusándose, ¿no? Porque viste que Santiago habla acá, dice, ¿no? Yo sé por qué no me puedo controlar, porque mirá Santiago lo que dice, ningún hombre puede, ¿no? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero estás interpretando mal. Ningún hombre, ¿qué? Ningún hombre sin la intervención divina. Y esa lengua, como dice el versículo 6, vamos a contrastar. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Está hablando de esa lengua, de un hombre sin Cristo, de un hombre natural, que si bien puede dominar las bestias, no puede controlar su lengua. A no ser que tenga un encuentro personal con Cristo, entre el Señor Jesucristo a su corazón, lave con su sangre su maldad, more su espíritu en tu corazón, y mediante el poder del Espíritu de Dios, mediante la palabra de Dios, si la dejas actuar y eres un no oidor, sino hacedor, nosotros podemos únicamente de esa forma tener el control de este miembro tan pequeño, pero tan perverso y tan poderosamente destructivo. ¿Se entiende? ¿Quién podía con el endemoniado? Hicieron todo lo que pudieron. ¿Cuántas veces dijiste voy a cambiar? ¿Cuántas veces dijiste no lo voy a decir? No voy a hablar más de esto. Y uno vuelve otra vez a caer. Vuelve a fallar. Vuelve a tropezar en la misma piedra. Son pecados de la lengua, que son perversos, que son altamente destructivos y que solamente con tu voluntad no lo vas a lograr. Necesitas la intervención divina. Necesitas la palabra de Dios que esté llenando tu mente y la presencia del Espíritu llenando tu corazón. La llenura del Espíritu es la que te va a permitir ponerle rienda y freno a esa lengua perversa que todos tenemos. Destructiva, está en todos nosotros este poder del hombre natural que viene con la herencia adámica, que veníamos habiendo sido hijos del diablo y habiendo sido criados en un sistema, el cosmos, controlado y organizado por el diablo. ¿Cómo cuesta tener una lengua consagrada? ¿Cómo cuesta decir, Señor, cambia y ayúdame a controlar esta lengua perversa que no te está sirviendo? Que a pesar de que yo sea hijo de Dios, no implica que yo sea un instrumento, mi boca, de Él, sino que necesito la intervención de Cristo, la palabra y el Espíritu de Dios. Así, de esa única forma, nosotros podemos lograr
el control de la lengua. ¿Se entiende? Santiago dice, versículo 8, pero ningún hombre del género humano puede dominar la lengua. Y va a dar dos características de esta lengua sin Dios, de esta lengua sin Cristo, de esta lengua sin la llenura del Espíritu Santo. Observa dos características de esta lengua. Es un mal turbulento. Es un mal, ¿cómo dice? Entonces, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal turbulento. Está hablando, en primer lugar, que la lengua, dice la versión 60, no puede ser refrenada. La lengua sin Cristo es una lengua indomable. ¿Qué quiere decir? Que el hombre, aunque quiera, aunque le ponga voluntad, no puede controlar ese pequeño miembro que sin Dios es indomable, que sin Dios es incontrolable, que sin Dios tiene una terrible peligrosidad. Esa es la primera característica. Es un mal turbulento. Y en segundo lugar dice, y lleno, observen, lleno esa lengua de veneno mortal. ¿Qué está diciendo? Que esa boca y esa lengua que no está controlada por el Espíritu ni por la palabra, lleva muerte, lleva veneno. Es una lengua de víbora venenosa que tiene poder destructivo en las palabras. ¿Se entiende? Llena de veneno mortal. Vamos a ver allí en Romanos las características de una boca sin Cristo. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, 10 y 11. ¿Cómo es que no somos justos? Somos pecadores perversos. No hay quien busque a Dios. Vos no buscaste a Dios. Dios te buscó a vos. ¿Sabías? Él es el buen pastor que viene a buscar a los perdidos. Y tú estabas perdido y Cristo te vino a buscar. Ahora, dentro de ese hombre que no busca a Dios, de un hombre que no puede ser justo, esa injusticia y esa perversidad tiene que ver también parte de lo que describe Romanos 3 con la perversidad de la lengua, porque el versículo 12 dice, vamos a ver el 13, perdón. Míralo cuando describe la boca de un perdido. Sepulcro abierto es su garganta. Es una boca que emite pudrición. Pudrición, en una comparación con un sepulcro que vos lo abrís y hay un olor a descomposición, algo asqueroso que sale de esa boca. En segundo lugar, engaño, observen, sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua. Ese éramos nosotros, una lengua que engañaba continuamente, mintiendo, exagerando, diciendo cosas que no son verdad, verdades a media. Eso es ser una persona engañosa en lo que dice. Esa es la característica de una lengua que no tiene a Dios. Y mira lo que dice el poder destructivo, versículo 13 al final. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. ¿Qué es lo que te mata de la serpiente? Es el veneno que sale de la boca. ¿Se entiende? Está hablando del tremendo poder destructivo de una boca sin Dios, sin Cristo, sin control.
lo que esparce es muerte, pudrición, engaño, mentiras. Esa era la boca que teníamos sin Cristo. Pero si nosotros no dejamos que la palabra nos llene, que el Espíritu llene nuestro corazón, esa boca no va a cambiar. Esa lengua va a seguir siendo instrumento del enemigo, no instrumento de justicia. Entonces, Santiago nos hace reflexionar cómo está nuestra boca. Versículo 14, Romanos 3:14. Llena está su boca de maldición, vivíamos maldiciendo, y amargura. ¿Ven? Esa boca con veneno de serpiente, con engaño, con pudrición, con maldición, con amargura. ¿Qué te parece? Y de la abundancia del corazón habla la boca. La boca emite lo que hay adentro. Simplemente lo que hace es eso. No podés decir yo soy bueno y tengo una lengua perversa. Sos un perverso porque tenés una lengua perversa. Porque la lengua, ¿qué hace? Habla lo que está lleno tu corazón. Entonces, tremendo lo que dice la palabra de Dios. Fíjense el Salmo 143. Salmo 140, versículo 3. Veneno de serpiente hay en su boca. Está hablando del poder destructivo que tiene una lengua sin Cristo. Dice Salmo 43, aguzan su lengua como serpiente, veneno de víboras hay bajo sus labios. Esa palabra aguza en el original habla de una lengua filosa que corta, que hiere, que lastima. Fíjate cómo uno puede usar la lengua para sanar, para edificar, para hablar verdad, pero también si no está controlada, si no está consagrada, está como una espada que corta, que lastima, que daña, con un veneno que puede llevar a la misma muerte. La otra vuelta veía un documental en la televisión chilena y hablaban de unos padres de una chica que tenía 15 años, 14, 15 años. Y la chica tenía un gran talento, grandes capacidades. Sin embargo, a través de las redes comenzaron a ponerle cosas por envidia, por bronca, porque era una chica con capacidad, con buena presencia. Y esas palabras que escuchó llegaron al fondo de su corazón y la chica tomó la decisión de quitarse la vida. Y cuando los padres empezaron a estudiar por qué se había matado, estaba la evidencia en Facebook, todo lo que sus compañeritas, llenas de maldad, de envidia, le pusieron y terminaron con una vida. Tremendo, ¿no? El poder de las palabras, la vida y la muerte, están en poder de la lengua. Y eso a veces uno no lo ve como algo tan grave, ¿no? Salmo 64, ya estamos terminando. Salmo 64. Vamos a ver que David le tenía miedo a las palabras, ¿eh? A veces son más peligrosas que una bala, que una flecha. Salmo 64, versículo 2, dice, escóndeme de los planes secretos de los malhechores, del asalto de los obradores de iniquidad. Versículo 3,
que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saetas. 4. Para herir en oculto al íntegro, lo hieren repentinamente y no temen. ¿Cómo duelen las palabras, no? ¿Cómo lastiman? ¿Cómo cierran un corazón y una vida para siempre? ¿Cómo conducen muerte si esa lengua no está bajo el control de Dios, del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios? Entonces, volviendo para terminar Santiago 3, y hoy hemos visto estos versículos que nos hacen reflexionar. ¿Cómo está nuestra lengua delante de Dios? ¿Cómo utilizamos nuestra lengua? ¿Para quién la utilizamos? ¿Para qué la utilizamos? Santiago entonces, para terminar, él dice, porque, versículo 7, todo género de fieras y de aves y de reptiles y animales marinos se pueden domar y han sido domados por el género humano, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Concluyendo en esta hora, queridos hermanos, aquellos que me siguen y estamos aquí presentes, lo que nos queda decir que si no somos en esta hora, el control de la lengua solo puede lograrse mediante el sometimiento incondicional a la voluntad de Dios. Lo vuelvo a decir. El control de la lengua puede lograrse mediante el sometimiento incondicional a la voluntad de Dios. Si yo no me someto a Dios, no voy a tener poder para someter mi lengua para Dios. Lo vuelvo a repetir. Si mi vida no está sometida a Dios, no tengo poder para someter mi lengua a Dios. Someter mi vida, y en mi vida está esa lengua que puede ser un instrumento, puede ser poderosa, puede edificar, puede animar, puede alentar, puede salvar. Pero también tenemos esta dualidad, esta lengua perversa, si la dejamos actuar descontroladamente, puede causar mucho daño, mucha muerte, mucha división, discriminación. Por eso Santiago habla de que la fe viva y activa es aquella fe que controla la lengua. Pero ¿cómo controlo mi lengua, Señor? El control de la lengua solo puede lograrse mediante el sometimiento incondicional a la voluntad de Dios. Que podamos pensar, que podamos meditar cómo estamos usando esta lengua. ¿Está sometida tu vida a Dios? Entonces podrás controlarla. Si no, tu lengua será un veneno mortal, una espada que hiere y que es usada por el enemigo. Que Dios nos ayude.